Recuerdo perfectamente el día en que me senté en la cama, con la cabeza entre las manos, preguntándome, ¿qué estoy haciendo mal? No era la primera vez que llegaba a fin de mes con la cuenta en ceros. No era la primera vez que me tocaba decir no puedo cuando quería hacer algo, simplemente porque no tenía dinero. Y tampoco era la primera vez que me prometía que, el próximo mes, todo iba a cambiar. Pero no cambiaba. Durante años culpé al gobierno, a mis padres, al sistema, a mi trabajo, a mi jefe, incluso al universo. Pensaba, si me pagaran mejor, si tuviera más suerte, si hubiera nacido en una familia rica. Pero en ningún momento se me ocurrió mirar hacia adentro. Hasta ese día. Fue una conversación con un amigo lo que me sacudió. Él venía de una infancia parecida a la mía, padres humildes, pocos recursos, pero mucha dignidad. Y sin embargo, había logrado crecer, invertir, construir un negocio. Le pregunté cómo lo había hecho, esperando escuchar alguna fórmula mágica. Pero solo me dijo una frase que se me quedó grabada. La diferencia no está en lo que ganas, sino en cómo piensas sobre lo que ganas. Al principio no lo entendí. Sonaba demasiado simple para ser cierto. Pero esa frase me siguió rondando la cabeza por días. Fue entonces cuando me di cuenta de algo brutal. Yo tenía una mentalidad de pobreza disfrazada de queja. Vivía diciendo que quería mejorar, pero mis pensamientos estaban completamente en contra de la riqueza. Tenía miedo al dinero. Sentía culpa cuando imaginaba tener mucho. Me parecía injusto cobrar bien por mi trabajo. Pensaba que ser rico era algo sucio, exclusivo de los corruptos o los afortunados. Y así, sin darme cuenta, yo mismo había construido una barrera invisible que me alejaba de lo que decía desear. Ese fue el primer golpe de realidad. Ese día entendí que no se trata solo de aprender a ganar dinero, sino de desaprender todo lo que alguna vez creí sobre él. Porque el problema no era el dinero. Era mi mente. Y justo ahí comenzó mi verdadero viaje. Un viaje hacia adentro. Hacia los pensamientos ocultos que me saboteaban. Porque si hay algo que aprendí es esto. Ninguna riqueza es posible si tu mente está programada para alejarla. Y lo peor es que muchos de esos pensamientos ni siquiera eran míos. Los había heredado, absorbido, aceptado, sin cuestionarlos jamás. Pero eso está a punto de cambiar. Después de aquel despertar incómodo, cuando entendí que mis propios pensamientos eran los que me alejaban de la riqueza, me invadió una nueva duda. ¿Cómo puede algo tan invisible como un pensamiento tener tanto poder sobre mi vida? Y fue ahí cuando empecé a observarme. No como víctima, sino como investigador. Me convertí en testigo de lo que pensaba, de lo que decía, de lo que creía, sin darme cuenta. Y descubrí algo aterrador, cada pensamiento generaba una emoción. Y cada emoción me empujaba a actuar o a quedarme paralizado. Por ejemplo, cuando pensaba el dinero no me alcanza, sentía frustración. Esa frustración me llevaba a actuar con desesperación o resignación. Cuando pensaba si cobro eso, van a pensar que soy ambicioso, sentía culpa. Y esa culpa me hacía cobrar menos, o no cobrar nada. ¿Te das cuenta del ciclo? Un pensamiento, una emoción, una acción, un resultado. Y cuando esos pensamientos están contaminados por miedo, culpa o creencias limitantes, el resultado es siempre escasez. Lo entendí así. Tus pensamientos son las semillas, y tu vida es el fruto. Si plantas escasez en tu mente, cosechas pobreza en tu realidad. Pero hay algo más. Los pensamientos no viven solos. Se agrupan, se fortalecen entre ellos, y crean lo que se conoce como un sistema de creencias. Es decir, una estructura mental invisible desde la cual interpretas todo lo que te pasa. Y el problema con las creencias es que no las ves, pero filtran todo lo que ves. Yo creía que el dinero era difícil de conseguir. Y, por supuesto, confirmaba esa idea todos los días. Creía que solo los corruptos se volvían ricos. Y, como si fuera magia, cada vez que veía a alguien próspero,
buscaba pruebas de que había hecho trampa. Era mi mente, protegiendo sus creencias, aunque me destruyeran. Fue entonces cuando algo cambió en mí. Me dije, ¿y si lo que creo no es verdad, sino solo una costumbre mental que adopté sin cuestionarla? Ese pensamiento lo cambió todo. Porque si podía cambiar mis creencias, podía cambiar mis resultados. Si podía identificar los pensamientos que me alejaban de la riqueza, entonces podía reemplazarlos por otros que me acercaran a ella. Y así comenzó mi trabajo más profundo, desmontar uno por uno los pensamientos que me saboteaban. Y créeme, algunos eran tan sutiles, tan normales, que me costaba creer que fueran parte del problema. Mientras más me adentraba en este viaje interior, más me daba cuenta de algo que me estremeció. Muchos de los pensamientos que me alejaban del dinero, ni siquiera eran míos. Eran frases que había escuchado desde que era niño. Frases dichas por personas que amaba, respetaba y que, sin querer, me enseñaron a tenerle miedo al dinero. No lo hicieron con mala intención, claro. Solo me estaban pasando lo que a ellos también les pasaron, una herencia de creencias que, aunque invisibles, pesaban como piedras en mi vida. El primer pensamiento que descubrí fue este. 1. El dinero no es lo más importante en la vida. Y claro, lo escuché tantas veces, que me lo creí. Así que cada vez que intentaba mejorar económicamente, algo dentro de mí se sentía culpable. Como si buscar prosperar fuera un acto egoísta, vacío o materialista. No me daba cuenta de que esa frase, aunque suena noble, muchas veces se usa para justificar la resignación, el conformismo o incluso la envidia. Porque la verdad es que el dinero puede no ser lo más importante, pero afecta todo lo importante, tu salud, tu tiempo, tus decisiones, tu paz mental. Cuando lo entendí, dejé de ver al dinero como un enemigo y empecé a tratarlo como lo que realmente es, una herramienta. El segundo pensamiento que encontré fue: 2. Los ricos son egoístas, avaros o corruptos. Y este me dolió más. Porque lo había dicho yo también. Muchas veces. Cada vez que alguien prosperaba, yo encontraba una manera de desacreditarlo. Seguro robó. Seguro hizo trampa. Seguro nació en cuna de oro. Hasta que me pregunté algo incómodo. ¿Y si yo pienso así, cómo voy a permitirme ser rico sin odiarme? Ese fue un golpe directo. Porque entendí que, en el fondo, yo no quería volverme a alguien que odiaba. Entonces, sin darme cuenta, me saboteaba para no crecer. Porque crecer significaba, para mi mente, convertirme en uno de esos. Tuve que reconstruir la imagen que tenía de la riqueza. Comprender que hay ricos buenos y malos, igual que hay pobres buenos y malos. Y que la riqueza no cambia tu esencia, solo la amplifica. Y finalmente, el tercer pensamiento heredado que descubrí fue: 3. Más vale pobre pero honrado. Esta frase me marcó desde pequeño. La escuchaba cuando alguien hacía un trabajo humilde, cuando alguien rechazaba una oportunidad, o cuando no había para comer pero se seguía adelante. Y claro que valoro la honradez, pero con los años entendí el veneno escondido en esa frase. ¿Acaso ser rico y ser honrado son cosas opuestas? ¿Por qué nos enseñaron a elegir entre tener valores o tener dinero? Esa idea, tan sutil, me llevó a asociar la pobreza con la virtud. Y por lo tanto, inconscientemente, me alejaba de todo lo que pudiera parecerme ambicioso, lujoso o material. Ahí supe que si quería cambiar mi realidad, tenía que comenzar por soltar el equipaje mental que no era mío. Hubo un momento en este viaje donde me enfrenté a un pensamiento tan arraigado, que al principio ni siquiera lo noté. Estaba tan camuflado en mi forma de ver la vida, tan mezclado con la rutina y el cansancio diario, que parecía inofensivo. Pero era uno de los más peligrosos. Era esta frase silenciosa, repetida en lo más profundo de mi mente. Yo no nací para ser rico. Esto es lo que me tocó. Ese pensamiento tiene muchas versiones. Soy de familia humilde. Nunca fui bueno para los negocios. Eso es para gente con contactos.
Yo no tengo suerte. Cada una de esas frases tiene algo en común: resignación. La idea de que no importa cuánto intente, siempre estaré en el mismo lugar. Es como una celda sin barrotes, porque nadie te encierra, pero tú no te atreves a salir. Lo más triste es que no eres consciente de que estás preso. Solo sientes una especie de cansancio, como una voz que te dice: ¿para qué esforzarte? ¿Para qué soñar? Ya estás grande. Ya es tarde. Yo viví así durante años. Creía que las cartas ya estaban repartidas. Que si naciste pobre, lo correcto era acostumbrarte, no rebelarte. Que si no tenías un talento especial, debías conformarte con sobrevivir. Pero entonces pasó algo. Vi a alguien como yo. Mismo origen, mismos recursos, misma edad. Y esa persona lo había logrado. No porque tuviera suerte, sino porque había cambiado su forma de pensar. Y eso me hizo preguntarme algo que me dolió, pero me despertó. ¿Y si el problema no era mi origen, sino mi mentalidad? Ese día entendí que el verdadero enemigo no era la pobreza. Era la normalización de la pobreza. Cuando crees que así son las cosas, te conviertes en parte del sistema que te oprime. Cuando aceptas el techo que otros te pusieron, te olvidas de que puedes construir tu propio edificio. Y sí, salir de esa trampa mental no fue fácil. Porque es más cómodo quedarse donde estás, culpar a la vida, al gobierno, a tus padres, a la suerte. Pero entendí que todo lo que no asumas, se vuelve una cadena. Fue ahí cuando decidí dejar de rendirme antes de intentarlo. Dejar de aceptar que mi historia ya estaba escrita. Porque no importa de dónde vengas. Importa hacia dónde estás decidido a ir. Al principio, esta frase sonaba casi como un mantra lleno de sabiduría. Hay cosas más importantes que el dinero. Suena tan cierto, ¿verdad? Después de todo, el dinero no compra el amor, la felicidad o la paz interior. Y, por supuesto, no estaba equivocado al pensar que hay cosas mucho más importantes que el dinero. Las relaciones, la salud, la gratitud, la libertad de tiempo. Pero lo que no entendía era que, detrás de esta frase, se ocultaba una excusa que, aunque disfrazada de virtud, me mantenía en la mediocridad. Porque, al final, lo que no comprendía era que este pensamiento, tal como lo pensaba, me alejaba de la oportunidad de mejorar mi situación económica. Total, el dinero no lo es todo. Lo decía como si fuera un principio filosófico de vida. Pero en realidad, era solo una forma de sabotearme. Yo creía que al decir esto me liberaba de la obsesión por el dinero. Pero en realidad, me estaba limitando. El dinero, como cualquier herramienta, no es ni bueno ni malo. Lo que lo convierte en algo positivo o negativo es la forma en que lo manejamos. Pero mi mente, influenciada por esa frase, pensaba que si buscaba más dinero era como si estuviera renunciando a todo lo demás. Y ahí estaba el truco: el dinero no es un enemigo. El verdadero enemigo era mi miedo a perder lo que valoraba más por conseguirlo. Recuerdo cuando comencé a emprender, pensaba que ganar dinero me haría egoísta, que perdería el contacto con las personas que amaba, que me volvería una persona fría y materialista. Todo porque tenía la idea fija de que había algo noble en vivir con poco. Pero lo que nunca me dijeron fue que vivir con poco no me hacía más virtuoso. Solo me mantenía atrapado en una espiral de pobreza. Esa fue la trampa. Pensaba que si conseguía dinero, lo perdería todo lo demás. Y esa creencia me hacía tomar decisiones que me mantenían donde estaba. Si me esfuerzo mucho por ganar dinero, voy a perder mi paz mental. Si busco más ingresos, voy a dejar de disfrutar las cosas que realmente importan. Hasta que un día entendí algo crucial. El dinero no te quita lo que realmente importa. Lo que te quita es el miedo a tenerlo. Porque no es el dinero en sí lo que te cambia. Son las decisiones que tomas por miedo a tenerlo, a perderlo, a no ser capaz de manejarlo. Por ejemplo, me di cuenta de que si ganaba más dinero,
podía disfrutar de una mejor calidad de vida, invertir en mi salud, pasar más tiempo con las personas que amo y sentirme libre de las preocupaciones económicas. Así que, en lugar de ver al dinero como algo que me aparta de lo importante, comencé a verlo como una herramienta para acercarme a lo que realmente valoraba. Recuerdo que este pensamiento estaba profundamente arraigado en mi mente desde que era niño. Era uno de esos clichés que escuchamos una y otra vez, tanto en la casa como en la escuela, y que se nos graban tan fuerte que ni siquiera nos cuestionamos. El dinero no crece en los árboles. ¿Qué significa esto, realmente? Durante años, lo tomé como una verdad absoluta. Pensaba que para conseguir dinero, debía trabajar mucho, muy duro, y de forma limitada. Como si no existieran más maneras de generar ingresos que las que me habían enseñado, tener un buen trabajo, ahorrar con sacrificio y, si acaso, invertir en algo seguro. Esas eran las reglas. Pero un día, comencé a preguntarme, ¿por qué decimos que el dinero no crece en los árboles? ¿Acaso estamos aceptando que la única forma de conseguirlo es limitándonos a un trabajo de 9 a 5, a un sueldo fijo, y a una vida de esfuerzo constante? ¿No habrá otra forma de generar dinero que no dependa de mi tiempo directamente? Fue entonces cuando me di cuenta de lo limitado que era este pensamiento. Lo primero que entendí fue que, en realidad, el dinero no crece en los árboles porque no estamos enseñados a verlo como un recurso fluido. El dinero no es solo el resultado de trabajar muchas horas o de hacer sacrificios. Es el resultado de crear valor, de invertir de manera inteligente, de aprovechar oportunidades. Mientras yo me aferraba a esa idea de que el dinero no crece en los árboles, otras personas que conocí no pensaban de la misma manera. Ellos veían el dinero como algo que se multiplica cuando sabes cómo hacerlo. Como si, efectivamente, creciera en los árboles, pero con una clave, crear las condiciones adecuadas para que eso ocurriera. Entendí que esa frase me estaba limitando, porque me hacía creer que no había formas fáciles o inteligentes de ganar dinero. No, no crece en los árboles. Entonces, mi mente cerraba las puertas a todas las opciones que no fueran las que conocía. Y eso me mantenía atado a un solo camino, el más tradicional. Cuando empecé a cambiar esa mentalidad, a mirar más allá de lo obvio, me di cuenta de que las personas que generaban riqueza no dependían únicamente de su tiempo. Usaban su inteligencia para identificar oportunidades, invertían en cosas que apreciaban en valor y creaban sistemas que hacían el trabajo por ellos. Ahí fue cuando entendí la magia. El dinero no necesita crecer en los árboles porque ya está disponible en todos los rincones del mundo, esperando a que sepamos cómo aprovecharlo. El verdadero truco está en aprender cómo hacerlo crecer, cómo crear valor, y cómo invertir de forma sabia. Este fue uno de los puntos de cambio más grandes para mí. Porque al soltar esa creencia limitante, comencé a pensar de manera diferente. Comencé a preguntarme no por qué no puedo tener dinero, sino cómo puedo hacer que el dinero trabaje para mí. Este es un pensamiento con el que me enfrenté durante años, y que, honestamente, me atormentaba más de lo que creía. No tengo tiempo. Es una frase que suena tan válida, tan verdadera, que ni siquiera la cuestionamos. Y es que la vida diaria se llena de compromisos, responsabilidades, urgencias. Trabajo, familia, amigos, tareas del hogar. Parecía que no había espacio para más. Recuerdo cómo me repetía una y otra vez que, simplemente, no tenía tiempo para pensar en mejorar mi situación económica. ¿Cómo iba a encontrar tiempo para leer sobre finanzas, investigar sobre inversiones, o incluso empezar un negocio si mi día ya estaba saturado de actividades? Lo peor de todo es que, al principio, esta excusa me parecía lógica. ¿Cómo voy a invertir tiempo en aprender algo nuevo sobre dinero cuando no tengo tiempo ni para descansar? Era un ciclo constante de hacer, sin espacio para reflexionar. Y todo porque creía que el tiempo era un recurso limitado. Que si lo utilizaba para una cosa, no podía usarlo para otra. Pero la gran revelación llegó cuando entendí algo que cambió por completo mi perspectiva sobre el tiempo.
El tiempo es relativo y lo que no inviertes, lo pierdes. Comencé a darme cuenta de que el tiempo que pensaba que no tenía, en realidad lo estaba malgastando en cosas que no aportaban valor a mi vida. Horas frente a la televisión, revisando redes sociales sin rumbo, procrastinando tareas que no eran urgentes. El tiempo, ese recurso tan valioso, se me escapaba entre los dedos porque no era consciente de cómo lo estaba usando. Y entonces, empecé a reorganizar mi vida. A darme cuenta de que no necesitaba más tiempo, sino mejor tiempo. Empecé a priorizar lo que realmente importaba. La forma en que invertía mis horas podía determinar mi futuro. Y fue entonces cuando encontré tiempo para leer, para aprender, para investigar sobre cómo generar riqueza. Lo que antes parecía imposible ahora se volvía tangible, porque ya no le entregaba todo mi tiempo a las excusas. Lo que más me sorprendió fue descubrir que no necesitaba dedicarle horas y horas al día a mejorar mi situación económica. Bastaba con pequeños bloques de tiempo bien aprovechados. Si antes me levantaba y me quejaba de no tener tiempo, ahora me levantaba con un objetivo claro. Invertir, aunque fueran 30 minutos al día, en construir mi futuro. La clave no está en tener más tiempo. Está en aprovechar mejor el tiempo que ya tienes. Este fue uno de los pensamientos más destructivos con los que luché. No soy capaz de lograrlo. Era un mantra interno que me repetía cada vez que pensaba en dar un paso importante hacia la mejora de mi situación económica. Cada vez que se me ocurría una idea o una oportunidad, la duda se colaba y me decía: ¿quién soy yo para hacerlo? ¿Cómo voy a tener éxito si no soy suficientemente capaz? Era como si mi mente estuviera programada para autosabotearme. Cada vez que soñaba con algo grande, con alcanzar una meta económica, una voz interna me recordaba mis fracasos pasados, mis limitaciones, y todo lo que no había logrado hasta ese momento. Pensaba que, si no lo había hecho antes, probablemente nunca lo lograría. Lo peor de todo es que este pensamiento me mantenía en la zona de confort, que es el lugar más peligroso para estar si quieres crecer. Porque la comodidad de la zona de confort se disfrazaba de seguridad, pero en realidad, era una cárcel mental. Era más fácil quedarme en lo que conocía, en lo que ya estaba establecido, que enfrentarme a la incertidumbre y el miedo de intentar algo nuevo. Pero algo cambió cuando empecé a darme cuenta de que la capacidad no viene de no cometer errores, sino de aprender de ellos. Me di cuenta de que el fracaso no es el enemigo, sino el aprendizaje. Cada error que cometí me enseñaba algo valioso, y eso me daba las herramientas para mejorar, para ser más hábil, más sabio. Comencé a tomar más riesgos, aunque al principio sentía ese miedo paralizante. Empecé a leer sobre las historias de personas exitosas y me di cuenta de algo asombroso: casi todos ellos pasaron por fracasos y dudas. Lo que los hizo diferentes fue su capacidad para seguir adelante, para seguir intentando a pesar de todo. La diferencia no está en ser perfecto, sino en persistir. Lo más liberador fue entender que no necesitas ser especial para lograr grandes cosas. Solo necesitas ser consistente, aprender de tus errores, y nunca rendirte. La capacidad se construye, no se hereda. Y, cuando comencé a tomar acción, incluso en medio del miedo, empecé a ver los resultados. Los pequeños logros me dieron confianza, y esa confianza me llevó a dar pasos más grandes. Ahora entiendo que todos somos capaces de lograr lo que nos propongamos, siempre y cuando estemos dispuestos a aprender, a adaptarnos y a enfrentar nuestras inseguridades. La clave está en dejar de limitarnos a nosotros mismos y entender que el único obstáculo real es el miedo que le damos a nuestras propias dudas. Y con esto llegamos al final de nuestra serie sobre los pensamientos que nos alejan de la riqueza. Lo siguiente: tomar estos aprendizajes y empezar a transformar nuestra mentalidad. Porque al final, todo depende de cómo elegimos pensar, actuar y, sobre todo, creer en nuestra capacidad para cambiar. ¿Te has identificado con alguno de estos pensamientos que te alejan de la riqueza? Si te ha resonado alguno de estos puntos y sientes que es hora de cambiar tu mentalidad, suscríbete ahora mismo.
En este canal, cada día comparto consejos prácticos, estrategias financieras y todo lo que necesitas para transformar tu forma de pensar y mejorar tu situación económica. No te pierdas más contenido que puede ser el primer paso hacia el futuro que realmente deseas. Haz clic en suscribirte y acompáñame en este viaje hacia la riqueza mental y financiera.